comenzar una serie de estudios que Dios me dio. Cuando digo Dios me dio es porque yo sé que Dios me lo dio. 5 enseñanzas o 5 temas que hemos compartido en los últimos 2 meses, de junio, julio y parte de agosto. A los que no recuerden, pues estuvimos hablando de la potestad del rey, de nuestro Dios, el soberano, el rey. También estuvimos hablando en estos últimos 2 meses sobre la humillación. ¿Recuerdan la humillación? Tocamos muy fuerte ese tema porque la humillación y la adoración tienen una relación bien íntima. Y hablamos de humillación, pero en relación a humillarnos delante de Dios. No tocamos el tema de la humildad acá cotidiana, más social, más entre nosotros, sino de humillarnos delante de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo nuestro. También estuvimos hablando de, y es lo que estamos hablando, del sometimiento. A esto le hemos dado duro. De someternos a Dios, ¿por qué y para qué nos sometemos a Dios? Y recuerden que estas últimas 2 temas, la humillación y el sometimiento, son vitales para tú poder orar efectivamente, para tú poder adorar efectivamente, para tú meterte con Dios efectivamente. Vas a tener que estar primeramente humillado, que es básicamente estar rendido ante Dios, y sometido, que es estar vacío de ti. Cuando hablamos de rendido ante Dios, utilizamos el recurso del mandamiento primario, el mandamiento para mí central de toda la Biblia, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amar a Dios con todo lo que tú tienes. Presentarnos delante de Dios es súper importante. Sobre el sometimiento, ya el miércoles pasado tocamos el tema de la sumisión o de ser moldeable. La sumisión es lo que te hace manso, lo que te da la capacidad para poder escuchar la voz de Dios y actuar, estar sumiso o sometido, que básicamente es el mismo principio, es tú estar cedido a lo que Dios quiera que tú hagas. Y hablamos del ejemplo mayor, utilizamos el ejemplo de Abraham, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, en el libro de Génesis, porque a veces Dios nos va a decir, tienes que salir de este lugar. Y por otro lado tocamos otra enseñanza, en la otra contraparte, de someternos a Dios cuando Dios dice, está quieto o detente y conoce que yo soy Dios. Algo que muchas veces nos toma tiempo entenderlo. Porque agarra nuestra voluntad, que de eso es que se toma el sometimiento. Que tú agarres tu voluntad y entiendas de una vez por todas que tienes que rendírsela y ponerse en las manos al Señor. Pero no solamente de la boca para afuera. Tiene que ser desde el corazón. Es saberlo, creerlo y actuar sobre ello. Hoy te vamos a hablar sobre la sujeción. La otra parte, para que tú efectivamente te puedas someter a Dios. Tú nunca, escúchame, no quiero ponerme negativo ni una declaración negativa, pero si no entiendes lo que es sujetarte a Dios y estar sumiso ante Él, va a ser complicado para tú decirme a mí que estás sometido al Padre. No te estoy hablando de que vengas a la iglesia, eso es un mandato. Y más bien es una bendición para ti. A la iglesia venimos a cargarnos espiritualmente para recibir de Dios en la coinonía de los santos y entonces hacer nuestra labor o función a donde quiera que Dios nos tenga puesto en este momento. Ya sea en nuestro trabajo, ya sea en un ministerio, donde quiera que tú estés trabajando. Pero va a tener que andar en esa sujeción y sumisión ante Él. Tocamos este tema hablando de Jeremías en el capítulo 18. Vamos a buscar lo que lo tengan. Porque hablamos de cómo tú dejarte moldear, dejarte dar forma de parte de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana.
Porque esta unción y este espíritu la que me da la capacidad a mí para fluir adecuadamente y traer palabras sazonadas con sal. Para que seas tú, Señor, tocando, libertando, transformando, convirtiendo, sanando, corrigiendo, edificando. Para que seas tú, Señor. Que no sea este hombre, que seas tú a través de mi persona. Gracias, Señor. Porque tu palabra es la que rompe yugo, la que quebranta toda maldad. Y declaramos que la palabra de Dios santa y bendecida es ministrada por el internet, que mis hermanos en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Perú reciben de parte de Dios. En Cuba, por supuesto, en Santo Domingo, en Puerto Rico. Que Dios se siga glorificando. Jeremías 18:6, ¿quién lo tiene? Jeremías 18:6. ¿Lo tiene claro? Ah, dale. Sí, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Okay. 18. 18:6, esa es la 6. ¿18 qué? 6. Oh, 6. bueno, Vamos quedando en el 6. ok. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Amén. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oh casa de nuevos comienzos. Mira lo que dice la palabra. He aquí que como el barro en la mano del alfarero. Y eso es lo que somos, hermanos. ¿Recuerdan el término de que somos polvo? De la tierra venimos y a la tierra vamos a retornar. Somos el barro que Dios utiliza para moldear su carácter en nosotros y usarnos con poder, que sea su gloria. Así que, así sois vosotros, dice Dios, en mi mano, oh casa de Israel, y yo pongo aquí también, oh casa de nuevos comienzos. Dejarte moldear por Dios, dejarte moldear por Dios es vital para poder someterte a Él. Yo sé que muchos me dirán, pero es que yo oro, yo no estoy interviniendo con el tiempo de oración que tú tengas, o el tiempo de ayuno, o el tiempo de búsqueda de Dios. No te estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu parte interna, continua y constante, que cada día tú tienes que manejar. Y someter a Dios implica entender que va a haber un espacio donde vas a tener que sujetarte a lo que Él ha dicho. Vamos a la palabra, entonces comenzamos con el tema. Bueno, vamos a darle una definición sencilla para que entiendan de qué habla el hermano Pedro cuando habla de sujeción. La sujeción es una unión con lo que algo se aguanta. De modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Cuando tú estás sujetado, como en el matrimonio, cuando tú estás sujetado, no puedes dividirse, separarse o inclinarse. Cuando eso pasa, que nos dividimos, nos separamos o nos inclinamos, había un problema y nunca nos dimos cuenta porque no estábamos unidos verdaderamente. No había una verdadera unión o no había una verdadera sujeción. La sujeción no estamos hablando del formato solamente de lo que se dice o de lo que yo demuestro. Es la acción que yo decido. Ok, está bien lo que tú estás diciendo. Yo me someto, yo me sujeto. Es como tú digas. No hay ningún problema. Y así es que lo hace, mira, Eddie hace eso así perfectamente. Lo hace de esa forma. Nos toma tiempo como cristianos, nos va a tomar bastante tiempo desprendernos del yo o del ego para entender que tiene que ser Dios. Y ahí es una de las áreas más difíciles para el creyente, el poder sujetarse a lo que Dios quiere hacer, especialmente lo que está diciendo a través de su palabra. ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanta división?
¿Por qué tanta desunión? Porque no hemos entendido un concepto bien súper sencillo, sujetarte. Pero sujetarte va a conllevar una acción que tú tienes que decidir. No va a venir, Dios no te va a tocar con una varita y te va a cambiar. Tú tienes que comenzar a permitir que el alfarero te vaya moldeando, escuchen bien, como Él quiere hacerlo. Porque ahí es que está el otro problema. Ok, que Dios haga conmigo, pero yo quiero hacer como yo quiero. O sea, que haga conmigo, pero que Él haga como yo deseo. ¿Cuántos creen que es así? Porque yo no veo esa acción en la palabra. Yo lo que veo es que Dios te dice a ti, yo voy a hacer contigo como yo quiera hacer contigo. Si estás sola, estando enferma, estando viejito, estando jovencito, como está tu nena aquí, estando como sea, cuando Dios quiere usarte, tienes que permitir que sea Él moldeándote. Vamos a la primera escritura, son dos aspectos que quiero tocar contigo. Vamos a Juan 17, 22 al 23. Quiero tocar dos términos o dos conceptos que te van a ayudar mucho si tú lo permites. Esto que te voy a enseñar ahora es un poquito elaborado, porque realmente está hablando de la unidad de la iglesia. Pero el centro de la unidad de la iglesia está en cuán sujetado tú estás a Dios. Vamos a ver la palabra. ¿Quién tiene Juan 17, 22 al 23? El libro de Juan, capítulo 17, del 22 al 23. ¿Lo tiene, María? Sí. Ok, dale. El 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sea uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Una vez más, le dije que estar sujetado en la unión con que algo se aguanta, de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Vamos a ver lo que dice la palabra sobre esa unión que tú tienes que tener con Jesús. Y realmente no solamente con Jesús, con tus hermanos, que te estoy hablando del vínculo espiritual. Muchas veces tocamos el tema de la confraternización o el compañerismo como la base de la unidad. Y a veces no entendemos que dentro de la iglesia o del cuerpo de Cristo tiene que fluir todo a través del vínculo del espíritu, la parte espiritual. Yo sé que dirán, pero es bueno comer juntos, gloria a Dios, por supuesto que sí. A mí me pueden invitar cuando vayan a ir a comer, a mí es bueno. Es bueno compartir en una actividad juntos, es buenísimo, maravilloso. Pero aquí estamos hablando del vínculo de la unidad del espíritu que fluye en una forma bastante diferente. Sí se encausa por ese compañerismo, pero no es lo que produce el que yo ore por ti, el que yo sienta por ti, el que yo te extrañe. Es el vínculo del espíritu más que el compañerismo fraternal. Son dos términos totalmente diferentes. Está la parte humana, el compañerismo, el estoy ahí contigo, la parte de esa abuela, y está la parte espiritual, que aunque tú no estés, está la oración y el poder de Dios fluyendo hacia esa persona por la cual tú estás intercediendo. El vínculo espiritual, literalmente tú no te puedes desconectar de ello, a menos que te separes de Cristo. Te lo voy a explicar por la palabra. Número 1, y la gloria que me diste, Juan 17, 22, y la gloria que me diste, la he dado. ¿De qué estaba hablando aquí Jesús? La presencia que tú me diste a mí, la manifestación que tú me diste a mí, la unción que tú me diste a mí, yo se la he dado ya a quienes, a sus discípulos, a la iglesia. Escuchen, ¿para que sean qué? ¿Para qué es que viene esa presencia o esa gloria manifiesta en la iglesia? Para que sean qué? Una unidad. Varios cuerpos, varios miembros de un cuerpo, pero un solo cuerpo.
Y la sujeción es lo que te va a llevar a ti espiritualmente a tu entender y captar un poco mejor. Esa escritura que el hermano Pedro ha citado tanto, el ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahí va variando el enfoque de tu vida, aún tu vida cotidiana, cuando ya te das cuenta que lo importante, por supuesto, que tienes que atender tus compromisos, tus responsabilidades, pero la prioridad va variando, se va alterando, y el tiempo que le vas dedicando a Él, que ya no vivo yo, porque ahora vive Cristo en mí, va cambiando y va transformando. Es la forma como el alfarero te va moldeando, y no termina nunca, porque muchas veces el Señor lo que hace es que termina con la vasija, ¿no? La tiene bien bonita, así como María, la tiene, mira, la tiene tomada, tanto luce, ya está lista para usarla en algo. Pero ahí se le ocurre al Señor, espera un momento, que ahora necesito una vasijita diferente, necesito un plato, por llamarlo de una forma que nos entendamos mejor, diferente. Y María está muy bonita, mira, si me pongo a echar arroz con habichuela encima, de poner un taco encima de ese plato tan lindo, ¿no? Yo necesito que ese plato sea tranquila, más allá, y empieza la transformación del espíritu. Ya los gustos que tenía antes no son los mismos, porque estás sujetado, unido a uno que no te puedes dividir, ni te puedes separar, ni te puedes quebrantar, ni te puedes alejar de él. Eso es lo que causa la sujeción. Ay, pero yo creía, estar en la iglesia es importante, pero hacer el vínculo espiritual cuando tú permites estar sujetado a lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque hay que estar a la base sencilla para que entiendas el formato. Más que buscar de qué forma yo te hago a ti sentir bien, yo voy a buscar de qué forma yo puedo ayudarte a ti para que salgas de ese hoyo, de esa situación. Y yo sé que ustedes dirán, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. La parte personal, la parte emocional la trabajamos diferente. Cuando utilizamos el recurso espiritual, o sea, el meterte a pedirle a Dios que transforme y que cambie las cosas. Cuando tú te das cuenta que por más que tú oras, y aquí le estoy hablando a alguien, las cosas con tu hijo, con tu hija, con tu familia, con tu esposo no cambian. Y oras y has orado y has orado, y has ayunado y has clamado y las cosas no cambian. Revisa con calma si realmente estás sujetado a Dios. Escúchenme, yo no estoy echándole culpa, pero revisa con mucha calma si realmente estás sujetado a Dios, como dice su palabra. Porque ahí vamos a encontrar que muchas veces, aunque estamos, como yo le enseñé esto a ustedes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Tú puedes estar ayunando y orando y viniendo a la iglesia y diezmando y ofrendando, pero su corazón está lejos de Dios. Eso es lo que no entendemos muchas veces en la iglesia. Y toma años, ¿y por qué esa hermana de momento se queda aquí? Pero su corazón está lejos de Dios. ¿Y por qué aquel hermano se apartó y volvió a la droga y volvió a esa condición en que se encontraba anteriormente? Toma tiempo sujetarte conforme a lo que Dios quiere hacer y como Dios quiere hacerlo. Someternos es una decisión de calidad. Mira, no tienes que decirle a Dios, no vengas con mucho, los boricuas le llamamos embeleco, no le pongas muchos adornos. Señor, yo soy el barro, haz conmigo como tú quieras. Mira qué sencillo, mira qué oración más sencilla, ¿no? Y con eso, yo te garantizo a ti que si salió de tu corazón, Dios va a empezar a trabajar ahí, el alfarero va a empezar a hacer sus cositas. Mira cómo dice otra vez la palabra, para que sean uno así como nosotros somos uno. Jesús está hablando de cómo Él y el Padre son uno y nos dice a nosotros, ustedes también, para que sean uno. ¿Cómo? A través de la gloria que yo les he dejado.
que es la presencia de Él. Una vez más, Dios va a tocar el tema, yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Mira lo que causa la unidad cuando verdaderamente la hay. Estoy hablando ahora de la iglesia, el colectivo. Para que sean perfeccionados en uno. ¿Cómo va a ser perfeccionado? A cada ministerio, no. Para que sean perfeccionados en el colectivo del vínculo espiritual, que es la iglesia. La iglesia no es un pedacito, o no es el pastorado solamente, o no es la oficina de oficiales. La iglesia es todos unidos en un mismo espíritu. Y eso, como dice la palabra, se logra. No es cada cual por su cuenta. Qué bonito que los viejitos nos reunimos los miércoles, ¿verdad? Y los muchachitos, mira, los muñequitos aquellos se reúnen los viernes por la noche. Pero seguimos siendo uno. Y lo que le pasa a Ares, a mí me duele. Y lo que esté ocurriendo a Lili, por supuesto se me va a tocar a mí. Porque somos un mismo espíritu. Somos uno, iglesia. Y muchos me dirán, pero es que todos pensamos diferente, todos creemos diferente, todos hablamos diferente, a todos nos gustan las cosas diferentes. Por supuesto que sí, pero espiritualmente en Cristo Jesús, por causa de la unidad del Espíritu que tenemos con Él, somos uno. Y por esa unidad con Él, y Lili con Él en uno, y Jennifer con Él en uno, y ellos, cada uno de ustedes, con Él en uno, es que se forma el vínculo del Espíritu. Yo le dije a Dios que me abra el espacio, ojalá me lo abra, para hablar de los ministerios, de las oficinas, de la mano de Dios que dejó para edificar la iglesia. No solamente son los pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. 5 ministerios, 5 dedos, mira, 5 dedos. Y mira lo que pasa cuando los unes. Estos 5 dedos, cuando tú los unes, ¿qué es lo que forman? Un puño. ¿Verdad que sí? Y ya tú sabes para qué es el puño. Para darle por la cabeza al enemigo. La iglesia tiene que ser edificada y perfeccionada en amor por el Espíritu. Y esto se logra a través de andar todo en un mismo sentir como iglesia. Sé que es bastante abstracto el tema, o bastante espiritual. Lo sé, porque soy pastor. Y sé que no son los temas cotidianos de cosas normales que tocamos nosotros y vemos. Pero aparte de ese compañerismo, o de ese amor fraternal que tenemos, vamos a buscar un poco el vínculo espiritual que nos une. Yo te garantizo a ti que Dios nos va a mostrar. ¿Cómo lo hacemos? Sometiéndonos a Dios. ¿En qué forma? Sujetándonos. Sujetándonos. Parece que es una cosa independiente por acá. Pero si yo me sujeto a Dios, ¿qué tiene que ver eso con la relación de la iglesia? Todo. Porque somos un solo cuerpo, eso no lo está entendiendo. Un dedito no puede hacer lo que le dé la gana en el cuerpo. Tampoco la uñita no puede hacer lo que desee. Somos un solo cuerpo. Ya estamos terminando, tenemos más que como 40 minutos más. No. Eso con las hermanas que están calentando el sancocho lo pueden calentar en confianza. Bueno, quiero terminar con esta escritura. Quiero hablarte un poquito de la eficacia de la sujeción. A tú estar sujeto con Dios y producir esa unidad en el Espíritu, no solamente con el Señor, sino con cada uno de tus hermanos. Esto produce un efecto. Es importante que tú lo conozcas. Y quiero que vayas conmigo a Juan 15:5. Otra escritura otra vez que es un poco abstracta, pero quiero compartirla contigo. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Una vez más estoy tocando de la unidad o de la sujeción al Espíritu de Dios
Y aquí hace la referencia de que Dios es el árbol. Yo soy la vid. Jesús dijo, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Yo sé que algunos dirán que son las ramas o los ramilletes de uva. Yo soy la vid. Ahí nace todo. Pero el fruto se manifiesta cuando está unido o permitiendo que el árbol fluya, o sea, se nutra adecuadamente, tome agua adecuadamente, tenga sol adecuadamente, entonces comienza a dar fruto. Y mira lo que dice la Biblia. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho que. O sea, el que está unido o sujetado a mí y yo estoy sujetado en él, este lleva mucho fruto. Y aquí está la parte quizás que yo quería identificar más y hablarte de por qué es la importancia de la sujeción. Porque separado de la vid, separada de la iglesia o de tus hermanos, cuando hablo de la iglesia estoy hablando del colectivo, separado de ello, nada, repito, nada Jesús dijo que podemos hacer. Ay, pero que yo humanamente hablando puedes hacer todo lo que tú desees. Pero es eso para la gloria de Dios lo que estás haciendo. Es que no me quiero meter en una área, porque entonces tocaría aspectos personales. Y no me gusta desde la predicación. No personales de nadie, sino de cómo toca a la persona cuando por nuestra cuenta queremos tomar decisiones. Hacer las cosas. No, yo me voy a ir a predicar. Janeta, en el momento que yo de aquella, yo me voy a buscar a alguien, es más, con alguien nos vamos a predicar por las calles. Y eso es glorioso. Pero hay un pequeño problema. Te llamó Dios para hacer eso, en esa forma. Y yo sé que me dirán, pero es que la Biblia lo dice, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Qué lindo, ¿verdad? Y vuelvo y te repito, te llamó Dios a hacer eso de esa forma. Estoy hablando, yo llevo muchos años en esto, mi hermano. Y ha habido momentos y tiempos como así como Pablo, que Dios le dijo, no, para allá no vaya, vete para este otro sitio, en el sueño le mostró. Porque es que estamos muy rapidito. Dios me habló y yo voy a hacer, no, hermano. Siéntate un ratito, vuelvo al mismo tema. Sujétate a la voz de Dios, que es su palabra, y permite que lo que Dios ha puesto al frente tuyo te digan o te ayuden, no te digan, te ayuden a cómo hacerlo. Iglesia, yo soy bien independiente, usted no tiene ni idea. Pregúntale a doña Aida, yo soy bien independiente. A mí me gusta hacer las cosas por mi cuenta, hermana Kire. Toda mi vida he sido así. Y agraciadamente me salen bien. Pero he tenido que aprender a que si no estoy sujetado al Espíritu de Dios y al cuerpo, que es su iglesia, separado de Él, escúcheme, nada yo puedo hacer. Vienen tiempos. Ya para el año que viene yo tengo otros planes. Pero iglesia, déjame hablarte con cariño y con amor. Para nada te confunda que yo estoy separado, ni me he salido, ni estoy desvinculado del Espíritu donde Dios me ha puesto. Hay otras tareas, hermano, aquí. Hay otras tareas que hacer. Y Jennifer dice, pero otras tareas, ¿cómo? Hay otras tareas. Dios te va a llamar en un momento adecuado, cuando menos tú lo piensas, a hacer cosas que tú no tenías programadas, como el asunto de los genes, que tú no tenías programado. Dios te va a llamar más ahora a hacer cosas. Y ahí que tengamos que entender, y disculpen que toque este tema, pero esto en general, lo repito una vez más hoy. Hay cosas que a Dios las está viendo y como las ve, no están funcionando. Y muchas veces Él le da tiempo a algo, te da tiempo a algo. Ustedes las hermanas saben lo que es el asunto. Déjame darle tiempo a este muchacho. ¿Se acuerdan, Gladys, cuando solo le daba tiempo a aquel muchacho?
Déjame darle tiempo. Alex va a cambiar, le está dejando las manos mayas. Eso de estar tirando la toalla, él va a cambiar. A veces cambiamos y a veces no cambiamos. Estar separado de Dios no quiere decir que tú estás inconverso o que estás mal con Dios. Simplemente se te hace muy difícil sujetarte a su voz. Cuando Dios hable, escuche, cuando Dios hable, when God talk, you just listen, solamente escuchen. No se empiecen con su mentecita santa a articular qué es lo que está diciendo este y por dónde quiere este que yo haga esto. No piensen eso. A mí me pasa, yo me cuido. Somos muy analíticos. Si tienes la capacidad para deducir, tú deduces 20 cosas, ¿verdad, hermana Kiri? Sí. El problema con deducir o especular es que muchas veces te vas a equivocar. Y todo tuvo que ver con esto. Es que te dejé este ejemplo. Todo tuvo que ver con que no estaba sujetado a la voz de Dios. No estaba sujetado a lo que el Espíritu de Dios quisiera y no estaba sujetado al cuerpo. Esa unidad va en varias formas. No es como yo quiera. Yo escucho a mis hermanos, a mí me da un temor increíble cuando yo escucho a un hermano que me dice, o simplemente se va de la iglesia y oramos. Porque esa es la puerta que está abriendo. Y esas puertas cuando se abren y no son de Dios, ay, ay, ay. Y tan complicada se pone la cosa. He visto pastores, amigos, dándole patada a la puerta. Como Dios no la abre, yo voy a darle una patada y abrirla. Así había un pastor, un líder conciliar en mi país, un líder tremendo. Y le metió varias patadas a la puerta. Y terminó ¿dónde? En la calle. Y lo perdió todo. Gloria a Dios que su hijo, un nene, un niño, el pastor lo conoce. Ha estado tomó rienda de aquel ministerio que son como 10 iglesias y echó para adelante porque se dejó llevar por Dios. Y su papá terminó divorciado, separado, creo que está en Texas allá, pendiente a otras cosas. Hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios con estos cielos. Bueno, pastor, quiero decirle algo. Esto va años, cuando mi esposo no conocía al Señor. Le dije, vamos, me invitaron a un culto. Entonces, pues, yo estaba loca por ir. Pero yo dije, vamos a ir. Me dijo, sí, vamos a ir. Entonces, cuando llegó el día de ir, él no echó para atrás. Entonces yo le dije, vamos a ir, no. Le dije, vamos. Entonces yo dije, por estos pantalones que yo tengo puestos, yo no voy porque yo voy a dormir toda la noche, yo no voy a perder el tiempo en una iglesia. Yo voy a dormir toda la noche por mis pantalones. Hermano, por sus pantalones no durmió ni un minuto en toda la noche. Por eso yo digo que a veces, qué duro es uno ser como el fuerte, y no sabemos que tenemos a uno más fuerte, que cuando aquel nos dice, haz lo que yo te digo, y no durmió toda la noche, al otro día yo amanecí fresquecita y tú dormiste nada, no durmió, iba a dormir toda la noche. Amén. Entendiendo los tiempos proféticos, o sea, lo que está ocurriendo y lo que viene por ahí. Voy a hacer una enseñanza, a lo mejor una o dos, hablando de los tiempos. Yo he hablado de este tema anteriormente, pero voy a hablar un poquito de los tiempos proféticamente hablando, ¿no? Por la palabra. Y en especial
el pastor Arnay el domingo, por eso tocó una parte de lo que estamos estudiando. Y es que muchas veces cometemos errores. Y metemos la pata, como decimos los boricuas. Cometemos errores. El problema es que no entendemos, especialmente no ya tanto el error, sino pecamos delante de Dios. Hacemos una falta delante de Él. Escuchen bien. Típicamente se predica de este tema en cuanto a las consecuencias de tu pecar y cómo el daño que tú te haces, ¿no? Y las consecuencias que vienen por tu hacerlo. Sin embargo, como que no nos damos cuenta que muchas personas, por eso que tú hiciste, están siendo afectadas también. El pastor Arnay mencionó como 60,000 personas por causa de un censo que hizo David. No solamente fue lo que le pasó las consecuencias hacia David, sino las consecuencias hacia todas aquellas personas que eran inocentes y no habían hecho absolutamente nada. Y ese es el problema de no discernir correctamente los tiempos. Afectamos no solamente nuestra vida, sino que afectamos la vida de varios. Y de eso que quiero hablarte. Porque cuando Dios dice sal, tú sales. Y cuando Dios dice aguántate, tú te aguantas. Pero cuando desobedecemos, no solamente te estás perjudicando tú, escucha bien, estás perjudicando a tus hijos. Los escucho hablando mucho, oremos por nuestros hijos. Estás perjudicando a tu familia, a tus amistades, a tu iglesia. Simplemente por tu desobediencia a no entender que cuando Dios dice, haz esto, Él preparó todo un tiempo. Esa es la enseñanza que viene, pero es que estoy tan envuelto en ello. Jennifer, it takes you a while to prepare something for you. It takes you a while. We don't know time-wise, I don't know, 1 year, 5 months, I don't know. Because he got to deal with a lot of things, even though he got a lot of people that he has to deal with around him. So when God said, do this, He prepared a time for you, a specific time for you to do something. Are you ready? Because that time, in the way He prepared it, is not coming again. It's going to come another time. Or then He's going to come again and start all over again. Right? And that's what happens cuando somos desobedientes. Cuando somos desobedientes. No solamente afectamos nuestra vida por la acción, el pecado o la falta de lo que hicimos, sino que estamos afectando, sin darnos cuenta, a multitudes de personas por una pequeña decisión. Eso, los pastores tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque no solamente somos nosotros, están ustedes envueltos en este asunto. ¿Aprendieron algo con esto finalmente? Por ahí es que vamos a hablar un poquito de los tiempos, en el contexto profético, pero partiendo de la premisa de que take it easy, as they say, take it easy or take it. Take it easy or take it. Agárralo suave, pero agárralo y no te duermas. Yo no sé por qué Dios le está dando tanta importancia a eso. Quizás, Jennifer, maybe it has to do with me. I don't know. Because I'm really moving at a fast pace right now. Spiritually wise, something happened in the spiritual realm that I have to move at a fast pace. I don't know what's going to happen. Pray for me. Ore por mí. Yo no sé lo que está pasando, pero llevo un rato ya, como un mes. Dios está moviendo por lo menos en mi vida las cosas en una forma rápido. Y siento ese urge of the spirit. I got to do it fast. I got to move into this. You know. Ahora, ¿aprendiste eso? ¿Te gustó? Qué bueno que estuviste con nosotros. Te invitamos una vez más. Bendecimos a los hermanitos que nos escucharon y nos van a escuchar por internet. Dios los guarde y Dios los cuide.